Hola, en este módulo vamos a hablar sobre cómo dominar el arte de reclutar y entrevistar candidatos IT. Vamos a hablar sobre cómo es la estructura de las entrevistas. Vamos a ver algunos modelos de entrevista y de preguntas. También vamos a aprender cómo lidiar con candidatos que casi no hablan o que responden con monosílabos. Cómo conducir entrevistas sin dejar que el candidato tome la dirección de la conversación, cómo hacer el cierre de una entrevista y muchas otras cosas más. Así que bueno, comencemos. Vamos a hablar claro. No te voy a mentir y esto probablemente ya lo sepas, pero entrevistar candidatos IT es complejo y puede volverse bastante difícil cuando no somos del área técnica. Pero como lo mencioné en una lección anterior, el reclutador técnico no es un software engineer ni tiene que serlo, pero sí debe estar familiarizado con lo que busca, al menos de una forma superficial, digamos. Una vez que cumplas con ese requisito, y ojo, no hablo de solo leer un artículo en internet, porque sí es necesario leer muchísimo y tratar de comprender algunos conceptos antes de empezar a entrevistar, si quieres que esta labor sea algo más sencilla. Una cosa importante que debes tener en cuenta o en mente antes de empezar a entrevistar candidatos es la filosofía ofrecer antes que exigir. Esta es la filosofía que nosotros aplicamos en RecruHack, es la que yo aplico con todos mis clientes y la que he estado aplicando desde hace poco más de 2 años. Así que si no sabes de qué te hablo, te dejo el enlace al video de la filosofía debajo de la lección. Si eres profesional de recursos humanos o de relaciones laborales, o incluso si ya has participado en algún proceso de selección como candidato o candidata, sabes que el estilo de entrevista está, en su mayoría, enfocado en evaluarte y ponerte en la posición de demostrar que eres lo suficientemente valioso como para que la empresa decida contratarte. Este paradigma está cambiando y está cambiando muy rápido. Y no solo estoy súper a favor de que esto esté cambiando, sino que quiero que con esta lección logres aprender a cuestionarte el antiguo modelo, el modelo quizás un poco ha quedado obsoleto, el modelo tradicional de recursos humanos, y quiero que puedas llegar a tu propia conclusión. Así que por esto vamos a hablar de la importancia de las entrevistas. El tono y el ambiente de una entrevista es determinante en el proceso de aceptación de una oferta por parte del candidato. E incluso si no es contratado al final, la entrevista es aún más importante, pues ese candidato se lleva a partir de la entrevista que tú le hiciste una percepción general de tu empresa o de tu cliente que probablemente va a compartir con sus amigos, con sus colegas y muy probablemente también lo comparta en las redes sociales. Así que por donde lo mires, la entrevista va a generar una consecuencia en tu marca como empleador y también en tu reputación como reclutador. Y esto lo menciono porque sí, es una consecuencia, pero no es lo más importante. En cambio, lo primero que debes tener en cuenta al entrevistar candidatos es tu ética, tu calidad humana y el valor que le vas a dar a otras personas en el trabajo. Cada vez que nosotros hablamos con un candidato, hablamos con un ser humano que tiene momentos buenos y momentos malos, que tiene circunstancias personales, que tiene sus propias motivaciones, pasiones, intereses y también tiene objetivos en su vida, así como tú los tienes como reclutador. Esto parece un poco obvio, pero basta con ir a LinkedIn por un rato, mirar publicaciones y contar las veces que se repiten las quejas y mensajes de candidatos que se han sentido irrespetados, que se han sentido poco valorados y maltratados durante una entrevista de trabajo. Incluso te puedo decir que yo he vivido unas experiencias terribles como candidata cuando alguien me ha entrevistado a mí. Así que eso a nosotros como reclutadores nos dice una cosa, que nosotros podemos ser agentes de cambio. Tú puedes ser un agente de cambio. Nosotros somos responsables de cambiar la norma. Nosotros podemos cambiar la forma en la que se hace reclutamiento. Y eso comienza por pequeñas acciones. Para entrevistar, primero tenemos que aprender a ser humanos. Estar preparados, sí, por supuesto, técnicamente y tener todas las habilidades, pero no podemos dejar de ser humanos. Mi consejo para ti en esta lección es que puedas utilizar las entrevistas para conectar con personas grandiosas, con personas maravillosas, poder escuchar sus historias y compartir experiencias. Porque además, para poder recibir información valiosa de tus candidatos, para poder recibir su atención,
primero tú tienes que dar, primero tienes que compartir, informar y educar. Así que ten siempre presente que antes de cualquier entrevista, primero tienes que ofrecer en vez de exigir. Ahora bien, volviendo un poco al tema de los candidatos IT, y ahora que sabes que lo primero es ofrecer y valorar a las personas, tenemos que hablar de los perfiles técnicos. Entonces, hay dos cosas importantes que debemos buscar en el momento en el que estamos haciendo una entrevista. Habilidades técnicas o hard skills y habilidades actitudinales o blandas, que también en inglés se llaman soft skills. Es común en esta industria que se desechen las habilidades blandas para buscar solamente habilidades técnicas, habilidades duras relacionadas con el puesto. Sin embargo, mi consejo es que hagas todo lo contrario y vamos a hacer un ejercicio. Imagina que tienes una empresa o que eres el dueño o dueña de una empresa y que tienes que contratar a un software engineer muy experimentado que lidere a tu equipo de desarrolladores de software que son principiantes, es decir, que no tienen experiencia. Y tú empiezas a reclutar y te encuentras con estos dos perfiles durante el proceso de selección, con Marcelo y con Gonzalo. El perfil de Gonzalo, que tiene 10 años de experiencia como desarrollador, 5 años liderando equipos, varias certificaciones y además tiene un posgrado. La verdad, este perfil parece ser muy experimentado en su área. Luego tienes un segundo perfil, que es el de Marcelo, que, bueno, no tiene tanta experiencia, apenas lleva 4 años trabajando como desarrollador. Tampoco tiene experiencia liderando, aunque ha participado en actividades como voluntario y ha sido promovido rápidamente en sus trabajos anteriores. Pareciera ser que Marcelo es un candidato con potencial a futuro, aunque con poca experiencia. Ahora bien, imagina que estos dos perfiles van a la entrevista final de selección, que ambos pasaron por el proceso y llegaron a la etapa final. Ahora tienes que tomar una decisión para escoger a uno de los dos para el puesto. Entonces, resulta que en el informe de la entrevista final, parece ser que Gonzalo se sintió algo ofendido con algunas preguntas durante la entrevista, pues no sintió que debía ser evaluado. Y fue quizás un poco arrogante, pues se llamó a sí mismo superestrella y dijo que si no le seleccionaban, nunca iba a encontrar la empresa a un perfil como el suyo. Por el contrario, en el informe de entrevista final de Marcelo, te encuentras con que Marcelo fue muy amigable y que admitió no saber todo sobre desarrollo de software, pero indicó que a lo largo de su vida había sido autodidacta, apasionado y que él no le tenía miedo a aprender. Después de leer estos dos informes, solo con la información que te acabo de dar, ¿a qué candidato escogerías para trabajar en tu empresa? Veamos el balance final para que tomes una mejor decisión. Marcelo parece tener excelente actitud y buena disposición, pero la verdad es que le falta mucha experiencia y es lo que el equipo necesita. Por otra parte, Gonzalo fue un poco soberbio, pero sin duda tiene la experiencia que el equipo necesita y probablemente tiene razón, nunca vas a conseguir a alguien como él, porque bueno, ya sabemos lo difícil que es encontrar a estos perfiles. Entonces, vemos que Marcelo carece un poco de las habilidades técnicas, pero tiene excelentes habilidades blandas, mientras que Gonzalo tiene algunas debilidades en cuanto a su actitud, pero tiene toda la capacidad técnica para el rol. Entonces, en esta situación hipotética, ¿qué tú preferirías? ¿Contratar a Gonzalo, que tiene las habilidades técnicas necesarias, pero carece de habilidades blandas? ¿O contratar a Marcelo, que tiene las habilidades blandas, pero carece de las habilidades técnicas para el rol? Es una decisión muy difícil, ¿cierto? Pero yo te voy a dar una pregunta que te va a ayudar siempre frente a este escenario y que aprendí de un gran formador de recursos humanos. ¿Qué es más fácil? ¿Enseñarle programación a una persona o enseñarle a un grosero a dejar de ser un grosero? Da para pensar, ¿cierto? ¿Qué es más fácil? ¿Capacitar a un candidato sobre lenguajes de programación o enseñarle a un candidato cómo dejar de ser soberbio y arrogante? Así es mucho más difícil enseñarle habilidades blandas a una persona que enseñarle habilidades técnicas. En ocasiones, aunque una persona tenga perfecto manejo de las tecnologías, de los lenguajes de programación, etc., puede que no tenga las habilidades blandas para trabajar con un equipo. En lo personal, yo considero que las habilidades blandas están primero, ya que estas le van a permitir a esa persona desarrollar cualquier habilidad técnica si se lo propone. Es muy fácil enseñar habilidades técnicas a alguien, los envías a un curso, los envías a hacer un posgrado, los envías a la universidad,
les pagas capacitaciones, etcétera. Mientras que es sumamente difícil enseñarle a alguien cómo comportarse, cómo ser respetuoso, cómo ser educado, cómo ser un compañero de equipo, las actitudes, los rasgos de personalidad, la habilidad para aprender, para comunicarse, etcétera, son mucho más difíciles de cambiar o enseñar porque vienen de las creencias de las personas. Hay personas que pasan años y no logran cambiar su comportamiento. Esto requiere de mucho ejercicio continuo y en ocasiones que cambiemos la conducta de una persona que ya se ha comportado así durante toda su vida. Entonces, allí es donde mayormente nos encontramos con la dificultad en cuanto a entrevistar candidatos IT. Muchas veces debemos ejercer el papel de buscar habilidades técnicas, ¿no? Tenemos que verificar si el candidato cumple con los lenguajes, las tecnologías, etcétera. Pero esto no debe ser el centro de nuestra función, porque nosotros no estamos allí para eso. Un reclutador técnico, además de recopilar cuáles son las tecnologías y qué experiencias similares posee el candidato, tiene que centrarse en observar y poder describir cuáles son sus habilidades blandas, su capacidad para aprender, la capacidad para comunicarse asertivamente, capacidad para empatizar con otros, etc. Así que cada rol que vamos a reclutar debe tener las habilidades blandas asociadas bien definidas. Y te pongo aquí este triángulo para que entiendas cómo se hace este proceso y quiénes están involucrados. Muchas veces la definición de las habilidades blandas las hace el hiring manager o solo el reclutador, pero la forma más objetiva de hacerlo es con la participación de el reclutador, el hiring manager y quizás algunos compañeros de trabajo. El hiring manager es el jefe de área, el gerente, el CEO o la persona que está encargada de contratar a esta posición. Y con respecto a compañeros me refiero a que puede ser algún empleado que ya esté en el puesto o que esté en un puesto similar o en un puesto relacionado. Esta triangulación de la información, como yo le llamo, nos va a permitir tener una vista más completa de las habilidades blandas que puede tener este rol. Entonces, una vez que las identifiques, puedes saber qué buscar en cuanto a habilidades durante la entrevista. Ahora bien, ¿cómo es ese proceso de definir las habilidades blandas? Esto tenemos que definirlo antes de empezar la búsqueda, no durante, que es lo que suele pasar mucho, ¿no? Tenemos que hacerlo antes de empezar a buscar. Eso es primordial en el proceso y lo puedes hacer a través de un levantamiento de información o de requerimientos, de lo cual te hablé en el curso de cómo comenzar una búsqueda y en el curso de tech sourcing. A través del levantamiento de requerimientos y de la kickoff meeting vas a definir tus prioridades y cómo vas a centrar esa búsqueda. Muchas veces un hiring manager querrá buscar al candidato ideal que maneje todas y cada una de las tecnologías que él necesita. Sin embargo, la práctica nos dice que eso es muy poco probable de encontrar, así que tu labor es analizar qué requerimientos vas a tomar como prioridad para buscar a tus candidatos. Además, es tu trabajo asesorar al hiring manager o a tu cliente en cuanto a habilidades blandas de ese perfil. Si quieres ver una lección detallada sobre este proceso, te recomiendo que vayas al curso de cómo empezar una búsqueda o el de tech sourcing. Así que en líneas generales, así se vería el proceso. Primero, levantamos requerimientos y lo acompañamos de una kickoff meeting. Luego creamos nuestro candidate canvas más la propuesta de valor al candidato. Luego buscamos a los candidatos y después allí sí podemos empezar a tener las entrevistas.